qué es lo que yo utilizo principalmente como base no solamente de la herramienta que utilizo para ganar un campeonato, para ganar en la compañía con la que trabajo, sino también de tener contacto con otros campeones del mundo, de la Copa Robbins, de tener relación con ellos, de charlar con ellos, de haberme formado con muchos de ellos, que todos comparten principalmente un elemento en común, que es lo que hace la diferencia en el trading y lo que a uno le va a permitir sobrevivir en el largo plazo. Así que, como dicen en Brasil, vámosla. Bueno, antes que nada, requerimiento legal. Todo lo que voy a mencionar es únicamente para fines educativos, informativos. No intento dar asesoramiento financiero, legal ni de inversión. Las estrategias técnicas discutidas no deben interpretarse como recomendaciones para comprar, vender o mantener cualquier valor u otro instrumento. Obviamente el trading de futuros de cualquier tipo de activo en los mercados financieros conlleva un alto nivel de riesgo, no es adecuado para todos los inversores y es importante que uno realice su propia investigación o consulte con un asesor financiero certificado en el regulador del país de que se trate antes de tomar cualquier tipo de decisión de inversión. Dicho esto, avanzamos. Este es mi resultado el año anterior. Obviamente el número puede resultar impresionante, no es algo común que una persona en un año llegue a obtener un rendimiento de este calibre, de este tamaño. Y así es como estaba en el mismo campeonato al viernes de la semana pasada. Creo que bajé 3 puntos ayer. Volví a ubicarme en el tercer puesto. Sin embargo, me parece que más allá de lo meritorio que puede ser obtener un porcentaje o una performance de este tamaño, lo más meritorio que uno puede obtener en el trading es cuánto riesgo, cuánto drawdown, cuánta caída uno soportó en su cuenta para llegar al resultado. En este negocio, principalmente, antes que querer ganar dinero, lo que nosotros tenemos que ir a buscar es cómo vamos a preservar el capital. Si no preservamos el capital, no podemos llegar ni a este resultado ni a ningún otro. No tenemos la principal herramienta que cualquier inversor necesita para trabajar, que es el dinero. Si uno no tiene el dinero en la cuenta para poder sacarle provecho, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el principal foco que uno tiene que tener para llegar a un resultado es cuidar el capital. ¿Cómo vamos a cuidar el capital? Eso es lo que les quiero contar. ¿Cómo creo yo que se tiene que cuidar el capital? Bueno, el enfoque adecuado, el enfoque correcto, como dije en la presentación de Rankia del año pasado, es tener una visión de portafolio, tener un equipo de estrategias, de sistemas, de metodología que uno pueda ir utilizando para sacarle provecho al capital que uno tiene. Y enfocarse principalmente en la gestión de riesgo. Obviamente, en la industria tradicional, la gestión de riesgo se refiere a cosas bastante específicas. De lo que yo les voy a hablar hoy va un poco más allá de lo que se encuentra en la industria tradicional. Yo entiendo gestión de riesgo con un punto de vista mucho más amplio, la aplico de una manera mucho más amplia, porque entiendo que no solamente teniendo presente
qué es lo que uno va a arriesgar, sino no solamente teniendo presente cuánto dinero uno puede llegar a perder, y controlando eso es como uno hace gestión de riesgo. Hay muchas herramientas para hacer gestión de riesgo. Bueno, esta es la comparación de mi performance en el campeonato desde que empecé. Yo empecé en febrero, tercera semana de febrero. El S&P 500 el año pasado hizo un 24% durante todo el año, pero desde que yo empecé hizo un 16%. Entonces, contra el benchmark obtuve un poco más de 22 veces. Gestión de riesgo. ¿Cuál es el enfoque que yo le doy a la gestión de riesgo? Primera, diversificación. La diversificación es la primera herramienta para hacer gestión de riesgos. En múltiples estrategias, en múltiples activos, en múltiples mercados. Segundo, utilización del stop loss. Van a ver muchísima bibliografía, mucha gente en la industria que les va a decir que el stop loss penaliza la performance de los sistemas, las estrategias de trading. Y la realidad es que es así. El stop loss penaliza parte de la performance que uno puede obtener en una estrategia de trading. Pero me protege del desastre. Entonces, yo personalmente quiero siempre tener un stop loss, un punto a partir del cual reconozco que estoy equivocado, que no tengo razón, que los presupuestos que yo tuve presentes para abrir una operación estaban errados, no van a funcionar. Tercero, multidireccionalidad. Operar al alza, operar a la baja, operar market neutral. No hay por qué focalizarse solamente en el lado largo, no hay por qué focalizarse solamente en las operaciones al alza. Por supuesto que van a encontrar mucho más bibliografía, mucho más enseñanza, mucho más posición de la industria. En el lado largo hay muchos más fondos long only que fondos que operan a la baja, pero eso no significa que ustedes no lo puedan utilizar. Cuarto, descorrelación. No hay diversificación si las cosas que tenemos dentro de nuestro portafolio no están descorrelacionadas. Léase, activos, sistemas, lo que quieran. Los P&L, o sea, los resultados de ganancias y pérdidas de mis estrategias, tienen que estar descorrelacionadas. Por supuesto que para saber si están descorrelacionadas o no, yo tengo que medir lo que estoy haciendo, tengo que medir los resultados de las estrategias que estoy poniendo sobre la mesa. Con lo cual, tenemos que tener cierto contenido cuantitativo para poder medir esa relación. Obviamente que para medir tengo que haber computado previamente los resultados de las estrategias. Cuánto esa estrategia en el pasado pudo haber ganado, cuánto esa estrategia en el pasado pudo haber perdido. Y eso es la info que me va a dar, los datos que me van a dar la posibilidad de medir si se correlacionan o no con otra estrategia. Si se correlacionan con otra estrategia, no estamos diversificando. Estamos duplicando el riesgo. En términos de operaciones a nuestro favor, es fantástico. Pensábamos ganar 10, ganamos 20. Ahora, cuando el mercado va mal, ahí nos damos cuenta que necesitamos descorrelacionar, necesitamos diversificar. Entonces, una diversificación bien entendida tiene como base la descorrelación de los resultados de las metodologías o sistemas o activos que yo estoy operando. Distribución equitativa del riesgo, quinta. Hay muchas maneras de distribuir el riesgo en un portafolio.
Muchas maneras. Con ratios diana, muchas maneras. Por covarianza. Yo voy a mencionar la más sencilla, que creo que es la que les va a permitir a ustedes tener un punto de partida desde el cual puedan proteger el portafolio. Si yo tengo 5 posiciones distintas y una tiene preponderancia en el portafolio en términos de riesgo, no importa la descorrelación, no importa la diversificación, esa posición preponderante se lleva todo el riesgo del portafolio y esa posición preponderante me va a matar tarde o temprano. Y la última, agnosticismo en el mercado. No importa lo que uno haga, lo que el mercado haga, perdón, no importa lo que el mercado haga, nosotros tenemos que tener nuestro propio plan independientemente de lo que el mercado haga. Obviamente voy a ahondar un poquito sobre cada uno de los puntos. Diversificación en activos y mercados. Obviamente, hay un ejemplo que doy siempre que es 2 estrategias. Una es una estrategia trend following, que sigue una tendencia determinada, y otra es una estrategia mean reverting, una estrategia que lo que hace es buscar, o counter trend, lo que hace es volver a la media del activo que estoy operando. Con esto estoy mencionando 2 lógicas distintas de trading. El uso de distintos activos y el uso de distintas lógicas de trading y el uso de distintas direcciones y el uso de distintos time frames es lo que me va a permitir a mí diversificar en activos, en mercados, en lógicas de trading y en direcciones. Si yo busco justamente diversificación, este puede ser un buen punto para empezar. Acá les pongo 2 ejemplos, 2 mercados distintos con 2 operaciones no tradicionales. Petróleo y S&P 500. Ambas operaciones a la baja. Mercados que no están por lo general correlacionados, mercados que se van a mover la mayoría del tiempo de manera independiente uno de otro. Y de la misma manera les puedo mencionar soja con petróleo, petróleo con café. Entonces, el uso de distintos mercados y no solamente de un solo mercado en particular y todo lo que contiene ese mercado, léase S&P 500 y todas las acciones que componen el S&P 500, me va a permitir a mí una vía de escape para poder diversificar y diseminar el riesgo de mi portafolio a través de esos distintos activos. Stop loss, el bendito stop loss, el famoso stop loss. Si yo no tengo stop loss y tengo una posición concentrada, esa posición concentrada me pueden destruir. Les tiro una fecha, a ver quién sabe qué pasó en esta fecha. 19 de octubre de 1987. ¿Alguno sabe qué pasó el 19 de octubre de 1987? ¿Nadie se anima? Black Monday, el lunes negro. El día que el Dow Jones abrió un menos 22% abajo. Imagínense, ustedes van long, compraron acciones del Dow Jones, dicen voy a disfrutar el fin de semana, voy a estar tranquilo, me voy bárbaro con esta inversión. Arranca el lunes a la mañana y ni bien abre el mercado, el primer precio del mercado es un menos 22% en el índice, no en las acciones individuales, en el índice. Las acciones individuales, obviamente, peor. Imagínense si uno estaba más o menos un poquito apalancado. Le hace con opciones, le hace con activos que tengan leverage,
léanse que tomaron margen de la cuenta del broker. Bueno, ahí se acabó todo. Ahí tiene que cambiar de carrera, vender el auto para ir a pagarle al broker. Con lo cual, el stop loss es un punto importante, es fundamental tener un stop loss, pero obviamente con esto que les digo, no es el único método para contener el riesgo. Porque siempre estoy expuesto a que si yo puse un stop loss del 5% sobre mi posición, pasa que al lunes siguiente la acción me abra un menos 40 abajo, un menos 22 abajo, un menos 5 abajo, un menos 8 abajo. ¿Ok? Pero el stop loss es el punto de partida en la gestión del riesgo. Sin stop loss, nosotros arriesgamos ilimitadamente en nuestra posición. No tenemos un punto de salida objetivo donde reconocemos que estamos equivocados y nos arriesgamos a que el precio haga un largo recorrido en nuestra contra. Muchos me dirán, bueno, pero tal vez si tenés una salida objetiva, léase, se cierra la operación a los 5 días. Ahí tenés una salida independientemente de si la posición va en tu contra. Es verdad, puede pasar eso. Pero lo que yo no puedo saber es justamente el drawdown que puede llegar a tener, la caída que puede llegar, la excursión negativa, perdón, que puede llegar a tener esa posición. Hay un dicho en el mercado que dice que la peor operación siempre es la que está por venir. Entonces, si la peor operación es siempre la que está por venir, lo más probable es que lo que yo haya visto en el pasado como riesgo propio de mi sistema, de mi metodología o del activo que estoy operando, vaya a ser superados en términos de excursión negativa. ¿Ok? Entonces va a ser un riesgo que yo no estoy contemplando en el momento de operar en mi portafolio. Entonces, tenemos que tener un riesgo definido. Puede ser en dólares, en pesos, en porcentajes, en nivel de precio, pero tenemos que tener un punto en el cual automáticamente cerramos la operación cuando se toca ese punto. Un punto en el que estamos fuera del mercado. Salís al precio market por debajo de tu stop loss. Pero si no tenés stop loss, acompañás toda la recorrida hacia abajo. Si no tenés stop loss, si tenés un fat finger como el de 2010, vas a acompañar el precio hacia abajo disparando todos los otros stop loss. Otro punto de gestión de riesgo, posiciones largas y cortas. Imagínense que, de nuevo, volvemos al ejemplo de estrategias tendenciales y estrategias mean reverting. Incluso dentro de un mismo activo, ustedes pueden diversificar si aplican direcciones distintas. Yo puedo hoy abrir una operación en el S&P 500 porque quiero seguir la tendencia del S&P 500, porque entiendo que a mediano plazo el S&P 500 va a subir, y al mismo tiempo, o mañana, o pasado mañana, pienso que temporalmente, más allá de esa tendencia a la que me he subido, temporalmente el S&P 500 va a recortar algo. Y quiero aprovechar ese algo que va a recortar. Sea para ganar en esa corrección, o sea para hedgear o cubrir esa posición larga que yo tengo tendencial en el S&P 500. Este es un ejemplo. Esta es la caída, el COVID crash. La caída del 2020, marzo del 2020, fines de febrero, principios de marzo del 2020. Dos sistemas distintos. Arriba, desde la flechita roja, es una operación corta, que obviamente tiene muy buen resultado. Lo que hace es buscar aprovechar
la caída justamente, y en este lado, las flechitas azules, lo que ustedes ven son operaciones muy cortas, muy pequeñas, perdón, muy cortas en tiempo, en duración, que son largos, que se pueden ir haciendo en el mismo activo, incluso teniendo una posición contraria. El uso de direcciones contrarias da diversificación, crea diversificación. ¿Por qué? Porque si yo miro los resultados de las operaciones cortas y los comparo con los de las operaciones largas, lo más probable es que vaya a haber descorrelación. Lo que motiva la apertura de uno y los resultados de uno es totalmente distinto a lo que motiva la apertura y los resultados de otro. Obviamente que si yo creo que va a caer, voy a abrir un corto, no voy a abrir un corto y un largo. Yo abro un corto porque pienso que va a caer. Pero en esa caída yo puedo entender, o mi sistema puede entender, o mi metodología puede entender que van a haber recortes temporales. Y eso es lo que ustedes ven acá. Eso obviamente agranda los resultados que yo puedo obtener en la caída y contiene cualquier pérdida que yo puedo experimentar si alguno de los sistemas va mal. Descorrelación, de nuevo. Tengo que tener descorrelación. Si opero solamente teniendo presente los activos, tengo que tener descorrelación respecto de los activos. Si yo tengo activos que se van a mover con el mercado, todos con el mercado, no tengo correlación. Me expongo a lo que se conoce como riesgo sistémico. ¿Okay? Riesgo de mercado que según el amigo Markowitz es inevitable. Y según lo que nosotros pudimos probar, no es inevitable. Ahora, si yo tengo una inversión en S&P 500 y al mismo tiempo tengo una inversión en petróleo de calefacción y al mismo tiempo tengo una inversión en soja y al mismo tiempo tengo una inversión en café, lo que pase con el S&P 500 no va a tener ninguna incidencia en lo que pase con los otros activos. Si tengo un crash en el precio de la soja, no va a afectar el precio del café ni del S&P 500. Si tengo un crash en el precio del café, no va a afectar el precio del petróleo de calefacción. Con lo cual, tengo que tener descorrelación entre los activos y si opero sistemas, tengo que tener descorrelación entre los sistemas. Distribución equitativa del riesgo. Cada sistema o cada activo tiene que tener dentro de mi portafolio más o menos el mismo riesgo que el resto de los activos dentro del portafolio. Si yo tengo 5 activos dentro del portafolio o 5 sistemas dentro del portafolio, cada uno de ellos tiene que tener un riesgo similar. Eso es lo que va a hacer que yo no concentre el riesgo en una posición y esa posición destruya mi portafolio. ¿Qué sentido tiene si yo tengo 5 posiciones, que esas 4 de esas posiciones arriesgan $1 y la otra posición, la quinta, arriesga $100, obviamente la preponderante es la que arriesga $100. ¿Se entiende? No puedo tener eso. Tengo que utilizar el tamaño de las posiciones para equilibrar, distribuir el riesgo. De nuevo, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo les voy a mostrar una fácil. ¿Qué es lo que tenemos que distribuir? ¿Qué riesgo? El riesgo que está determinado por la distancia entre, la flechita era esta, ¿no? Mi punto de entrada y mi punto de stop loss. Ese es el riesgo de mi operación. Todas las operaciones tienen que tener dentro del portafolio un riesgo similar. Un ejemplo matemático que se ve que quedó medio mal en el PowerPoint. Supongamos que una acción de Microsoft tiene un riesgo de $25.
Un contrato de petróleo tiene 100 dólares de riesgo. Y una acción del Banco Macro, hay que mencionar una acción argentina, ¿no? Tiene 12 dólares con 50 de riesgo. Si yo opero esto de esta manera, el contrato de petróleo se lleva todo el riesgo del portafolio, la mayoría del riesgo. Yo voy a tener una caída muy pronunciada si mi operación en petróleo falla. ¿Cómo lo soluciono? Con el sizing. En vez de comprar uno de cada uno, compraría 4 acciones de Microsoft, me quedan 100 dólares de riesgo, 25 por 4, un contrato de petróleo y 8 acciones del Banco Macro. 100, 100 y 100. Les adelanto, la cuenta, este número 100 acá, debería ser 300, está mal. 300 dólares de riesgo. 300 dólares de riesgo que no puede... Perdón, no está mal. Cada uno de los riesgos, cada uno de esos 100, no tienen que ser mayor al 2% de mi patrimonio. Al 2%, perdón, de mi portafolio, ¿ok? Del patrimonio que yo estoy invirtiendo. Por lo cual, si voy a asumir 100 dólares de riesgo por posición, estamos hablando de un portafolio mayor a 5.000 dólares, 5.000 pesos, la moneda que sea. Pero el riesgo individual al que tengo que llegar con cada una de estas modificaciones en el size, en el tamaño de la posición, no tienen que superar el 2% de mi portafolio. Si no, no tengo manera de contener sanamente el riesgo. Recuerden que la evolución de las pérdidas en un portafolio no es lineal, sino que es geométrica. Las pérdidas crecen exponencialmente cuando estoy en momentos de caída. Recuerden que para recuperar una pérdida del 10% creo que se necesita un 11, para recuperar una del 20 creo que se necesita más o menos un 30 y algo. Para recuperar una pérdida del 50% necesito hacerle un 100% a mi portafolio. Entonces, la manera de contenerlo es limitando el riesgo de las operaciones a no más del 2% del portafolio. Market agnostic, y acá voy cerrando. Si no reconozco una oportunidad en el mercado que yo pueda aprovechar, a mí no me tiene que importar si el mercado sube, ni me tiene que importar si el mercado baja. Yo tengo que quedarme on the sidelines, tengo que quedarme afuera del mercado. De nada me sirve poner mi dinero en juego si no tengo control sobre lo que puede llegar a pasar. Obviamente nosotros no vamos a controlar el mercado, lo que nosotros podemos controlar es qué hacemos respecto de lo que hace el mercado. Pero si yo no puedo tener una proyección determinada de a dónde va a ir el mercado, mejor estar afuera del mercado. Hay una frase de un trader muy famoso por allá de los años 30, Jesse Livermore, que en teoría fue uno de los mejores traders de la historia, que decía, there's a time to go long, there's a time to go short, and there's a time to go fishing. Hay un momento para ir largo, un momento para ir corto y hay un momento para irse a pescar. Hay un momento para no operar, que es cuando uno no reconoce una oportunidad. Y si yo reconozco la oportunidad y tengo un plan para aprovechar esa oportunidad, tampoco me debería importar qué es lo que hace el mercado. Si yo, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy mostrando acá, viera el escenario de fondo con el S&P cayendo, no podría aprovechar los pequeños swings que mi sistema me da. Con lo cual yo tengo que ser agnóstico con respecto a lo que hace el mercado. Si no hay oportunidades, no opero. Si hay oportunidades dentro de lo que yo puedo probar o tener evidencia que el mercado se va a mover en esa dirección, voy a operar independientemente de qué es lo que esté haciendo el mercado. Eso es el drawdown del campeonato, que es justamente
el drawdown que yo obtuve poniendo en práctica todo esto que les estoy mencionando. Un drawdown del 26%, 500%, 491 y algo, con un drawdown del 26%. Actualmente estoy en el 200% y mi drawdown es de 5,5%. 5,5%. ¿Puede ser mayor en el año? Por supuesto, puede ser mayor. Pero lo más probable es que vaya a ser contenido por estas medidas de riesgo que les menciono. Muchas gracias por haberme escuchado.